Hola, hola, aquí estamos empezando el en vivo de los juegos que todos jugamos, donde viene nuestra queridísima Fernanda Contreras de Equilibre Caballos. Y pues vamos a dar tiempo que vayan llegando y vamos a enviarle la invitación. Hola, ya se unió aquí Fernanda. Vamos a transmitir, aquí estamos ya. ¡Wow! ¡Súper! ¿Me escuchas bien? ¿Nos escuchan bien? Andamos excelentes ya, conectados. A ver, háblanos, Fer. Hola, hola. Aló, aló, ¿cómo están? ¡Hola! ¡Excelente! Ay, Ya estamos súper en Luisito. cuadro, bien listos. ¿Sí? Luz y todo, bien profesional la cosa. Listo, bien, pero Ya sé. pues bienvenidos oficialmente a todos. Bienvenida, Fernanda. Me gustaría Gracias. primero dar la introducción de por qué este es un juego que todos jugamos. En todo el mundo hay caballos, en todo el mundo hay terapias, en todo el mundo hay corazones con coherencia o no coherencia cardíaca. Entonces, hoy vamos a hablar de este juego en el que estamos inmersos todos, porque todos conocemos animales, no solo los caballos, ¿no? Todos tenemos esa interacción ser a ser, ¿verdad? Y pues Fernanda, les cuento que ha estado en mi película de vida como quien dice, toda mi vida, desde que estaba en primaria, así literal, desde que tengo 6 7 años, conozco a Fernanda, es como mi hermana, pues de vida, ¿verdad? Y por fin ya hemos hecho muchas cosas juntas, hemos colaborado con las Armagas, hemos hecho ya, pues algunos proyectos, ¿verdad? Hemos transmitido también en vivo desde la terapia de caballos. Y Mm, ahora por fin ya estamos aquí en los juegos que todos jugamos. Así que gracias Fernanda por aceptar la invitación y Gracias. bienvenida, Ay, bienvenida. gracias. Qué emoción, Lila. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí. Ya le teníamos muchas ganas a esto, ¿verdad? Se nos hizo. Por Qué fin. hermosa, qué hermosa. Sí, hermana del alma, sí, desde chiquitas juntas. Y no sabemos de nuestros procesos de vida. Nos hemos Nos, acompañado. nos hemos acompañado en etapas distintas y es una magia estar aquí juntas. Gracias, Sí, gracias. ay, gracias, gracias a todos por estarse uniendo. Entonces, pues entrando en materia, Fer, ¿cómo es esto de que es un juego que todos jugamos? O sea, ahorita está muy de moda, pues la terapia, todo tipo de terapias alternativas, Mm, y esa misma alternativa a veces hace que las personas pues piensen que es algo que no sirve o que es charlatanería o que espérate, pero ¿cómo ujú, funciona eso? Entonces, es muy importante que nosotras le expliquemos a la gente que a lo mejor es nueva en mm, esto, ¿verdad? claro, claro. ¿Qué es para ti la equinoterapia? Porque decimos la palabra equinoterapia y pues cada quien piensa algo distinto. Hay quien Sí. puede pensar que la equinoterapia es solo para personas que tienen alguna enfermedad o alguna que podría ser a lo mejor capacidades diferentes físicas, ¿no? O incluso que falte alguna capacidad del cuerpo o Ujú, que están ujú. en rehabilitación. Pues yo quisiera que nos contaras qué es para ti la quimioterapia, cómo la has vivido tú, cómo a lo mejor llegaste a eso y luego ya cómo estudiaste y todo para poder ya tú también ser terapeuta, ¿no? Cuéntanos un Sí. poco. Gracias, gracias. Sí, fíjate que en mi concepto, ¿no? La equinoterapia, la palabra equinoterapia, de pronto sí el cerebro la encasilla como en atender a personas y casi siempre niños, ¿no? Con capacidades distintas o discapacidades físicas, mentales, de la índole que sea, ¿no? Pero a otros les llaman terapias ecuestres, terapias asistidas con caballo. Al final del día aquí, lo que sucede es que nos ponemos en contacto el humano y el caballo y nos acompañamos en el proceso que uno necesite, ¿sabes? Tanto físicamente como emocionalmente, psicológicamente. Entonces, por las maravillas que tiene naturalmente el caballo y que nos comparten. En realidad los terapeutas son ellos. Nosotros como que facilitamos, somos como como un puente entre el humano, la persona que va y los caballos, ¿no? Entonces, ¿qué es? Pues es una sesión, o sea, la terapia como tal es una sesión donde se presenta el humano con uno o varios caballos
nos transmite el caballo la energía que tiene, que es una energía preciosa de paz, de presencia, ¿no? Entonces, el caballo y nosotros como humanos, la persona que va a consulta, por ejemplo, intercambian sus campos electromagnéticos. Hay un lenguaje entre la persona y el caballo, ¿sabes? Es un lenguaje en silencio. ¿Por qué? ¿Por qué funciona? ¿Y cómo funciona? Pues todos somos vibraciones, somos frecuencias vibratorias, siempre, eso somos, pues, ¿no? Entonces, el caballo, por sus condiciones naturales de caballo, detecta nuestras frecuencias. Ya sabes, cada órgano tiene su frecuencia, cada órgano físico tiene su frecuencia especial. Los pensamientos vibran de cierta forma, las emociones vibran de cierta manera. Eso es lo que el caballo percibe. Súmale nuestros movimientos corporales. ¿Por qué saben los caballos detectar tanto y con tanta facilidad? Pues porque son caballos. Ellos en su hábitat natural hay dos condiciones que a mí me parecen súper importantes. Una, que viven en manada. Entonces, entre ellos desarrollan un sistema de comunicación súper avanzado. Siempre se están comunicando con todo su cuerpo, con el ojo, con la oreja, con la cola, que si baja la cabeza, que si voltea. Todo eso lo hacen ellos para poder interrelacionarse, ¿no? También hay jerarquías en la manada, todos ellos son los más respetuosos, ahí nadie brinca trancas, por así decirlo. Y si brincan trancas, o sea, si quieren meterse en papeles que no les corresponden, entonces con sus cuerpos y sus movimientos se dicen, quítate, aquí tú no vas, ¿no? Entonces, todo eso. Eso es físicamente, se comunican, orejitas y eso. Pero aparte, tienen el sistema energético, pues su centro cardíaco también como nosotros, que emana y recibe las frecuencias electromagnéticas. El más potente lo tienen en el corazón. Ellos escuchan sus latidos el uno del otro, ¿sabes? Por ejemplo, si un caballo ve al depredador, con uno que lata, todos se dan cuenta. Es como una condición parecida a las aves cuando se van a acostar, ya sabes, en la tarde, que todas las avecitas dan vueltas por el mismo lado, y dices, ¿cómo lo hacen? Bueno, energéticamente están conectados por muchos factores, pues así es, ¿no? Entonces, imagínate, y la otra condición es que son presas. Entonces ellos tienen sí o sí, por supervivencia, que estar conscientes de todo lo que sucede a su alrededor. De todo. Si truena una rama de un árbol porque se cae, probablemente esté un león agazapado, un felino ahí agazapado y se lo quiera comer. Entonces imagínate la apertura sensorial que ellos tienen a niveles máximos así, ¿no? Entonces, cuando llegamos nosotros, los humanos, con el caballo a terapia, pues el caballo te escanea porque él tiene que saber quién está al lado. Entonces, siempre, por naturaleza, buscan nivelar tus niveles de estrés, ¿no? O sea, ellos empiezan a emanar esa energía tan fuerte porque al caballo le conviene quedarse, no le conviene gastar energía de oquis huyendo de ti, ¿ya sabes? O pues como la naturaleza, la energía se usa para ellos, para caminar kilómetros y kilómetros y encontrar su pasto, su agua, ¿sabes? Para huir de tormentas que se avecinan, para procrear, para defenderse, para huir cuando el depredador sale. Entonces, ellos, por naturaleza, tratan de ahorrar su energía vital, ¿no? Entonces, es por eso, por esa condición, que te escanea y empiezan a actuar en consecuencia a lo que uno lleva dentro. Es impresionante, o sea, es impresionante. Tú lo has vivido, tú sabes qué pasa. Dices, ¿cómo sabe el caballo, no? Yo le digo de chistorrillo, le digo al chorreado mi curandero, porque ¿cómo sabes? ¿Qué traigo? ¿No? Entonces, bueno, se empiezan a hacer movimientos, empiezan a interactuar entre ellos y ahí nos vamos dando cuenta y vamos desdoblando qué es lo que la persona en realidad tiene que liberar, sanar, ajustar o potenciar, ya sabes. Entonces, y pues uno como humano va guiando. Porque el caballo, como te digo, es el maestro, ahí es el mago, ¿no? Entonces, ¿qué busca el caballo? Que tú estés en presente, ¿sabes? Entonces, a la hora de bajar tus niveles de cortisol
y de adrenalina, pues el estrés, ¿no? Entonces equilibra las hormonas de la felicidad, la que le decimos, ya sabes, oxitocina, la serotonina, todas esas te las pone. Ya con eso, ya sientes un bienestar, ¿no? Entonces, en el caso de la equinoterapia, cuando estamos con niños con alguna condición, el caballo, sí, cuando está, porque montamos también, ¿no? Entonces montan ellos, o a veces es monta gemela cuando me subo yo con ellos, pues el movimiento del caballo estimula su sistema nervioso y empiezan a pasar cosas impresionantes. Se activan redes neuronales nuevas, o sea, al final del día esto viene siendo ciencia, pues esto es ciencia, ya sabes. Entonces, y ahí incluimos el movimiento del caballo, ¿no? Que son 3 movimientos que no se perciben como tal, pero que son un movimiento que hace así para arriba y para abajo, otro así para enfrente y para atrás cuando va caminando el caballo. Y tienen un penduleo con la cabeza, así ellos se equilibran. Entonces, todo eso nuestro cuerpo lo asimila así como si fuera vitamina, ya sabes, y empiezan, por eso que te digo, a funcionar lo que no funciona, lo que está disfuncional, ya sabes, empieza a mandar órdenes nuevas al cerebro, el cuerpo, y así, y se van presentando mejorías súper notables, o sea, abarca muchísimo. Y en el tema del área emocional que me fascina, que también para niños, para adultos, para quien sea, con condiciones físicas o no, ya sabes, hacen exactamente lo mismo. Abajo, o sea, no necesariamente tienes que montar cuando vas. A mí me encanta subirlas al caballo, me fascina, pero si se presta, si es la condición adecuada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el caballo se te empieza a acercar, empieza a poner su cara y a hacer movimientos, empieza a poner su cara en lugares estratégicos del cuerpo, donde hay, por así decirlo, estancamientos energéticos o donde él nota que está funcionando no adecuadamente un órgano. Es impresionante. Entonces, ahí resoplan y liberan energías. Entonces, siempre están tomando energía y liberando energía. Entonces, imagínate tú lo que pasa en nuestro ser cuando liberas, te ayuda a soltar lo que traes y lo llena con su campo también energético altísimo. Entonces, pues sales vibrando súper alto, o sea, súper alto. Y de ahí viene todo, ¿no? De ahí viene una Ok. sanación, de ahí viene una curación, ¿sabes? Y pues Entonces, aquí no. para alguien que a lo mejor no sabe de lo energético o no sabe de lo electromagnético, podemos irle entrando por el área lógica, decir, hay un intercambio hormonal, porque cuando un Sí, cliente llega y trae ciertas hormonas de estrés más altas que otro, el caballo ya lo está detectando, lo de, oliendo. Si empezamos sí, por lo físico, sería, es, ya está oliendo cierta feromona que trae uno de alteración, que si sí, la adrenalina, que si el cortisol, o sea, no solo es algo energético electromagnético, sino para los que quieren ver también la parte es física, ciencia, es ajá, literal que están oliéndonos, están sí, sintiéndonos, porque el caballo sí, también, con ese campo electromagnético que es 5 veces más grande que el nuestro, ¿no? Entonces, el caballo, desde que el cliente está llegando, casi desde que se anda bajando del carro y ya se sí, aproxima, ¿verdad?, a la sesión, no es ya el broma, caballo es en serio, sí, porque me ha tocado pues estar ahí cuando esto sucede, ¿no? Entonces, sí se puede notar que el caballo, el mismo caballo, puede estar accionando de una forma súper amistosa con alguien y acá puede estar mostrando una alteración. Entonces hay personas que nos de repente han dicho, no, pues es que es el caballo siendo caballo. A ver, ahí es donde tenemos que poner mucha atención y mucha conciencia porque no es casualidad que el caballo va a irle a pegar la cara o a resoplar o a hacer un movimiento en X parte del cuerpo, ¿sabes? O a X persona y a la otra no. Entonces, ajá, estamos asumiendo que al nosotros llegar a ponernos en manos de pues este tipo de terapia, estamos confiando en ese ser, ¿verdad? Estamos confiando en ese cuerpo también del caballo porque no solo nos vamos a regular energéticamente o a lo mejor electromagnético, sino físicamente. O sea, como dices físicamente, tú, va a cambiar la química cerebral, ¿no? totalmente, Entonces, la totalmente. terapia está funcionando en parte físico, pero también me gustaría agregar ahí por la experiencia que he tenido yo, que soy tan pensante y que bien lógica y todo, cuando he llegado ahí,
ha sido muchas de las veces para descubrir algo que yo no estoy pudiendo ver con mi mente, a ver, esta es Sí. la situación o esta es la persona y qué es lo que está pasando. A veces no sabemos ni siquiera qué nos está pasando adentro, Real, ¿verdad? Y real. requerimos a lo mejor ir, a lo mejor no estamos ya, alguna persona puede estarnos escuchando y decir, ya he ido con estos terapeutas y ya he ido con este otro tipo de terapia. Y de todas formas hay algo que dices, hay algo que no entiendo o hay algo que no sé por qué. Y entonces esta solución o esta alternativa de la equinoterapia a mí en lo personal me ha servido muchísimo para descubrir esas cosas que no hay Sí. forma de descubrirlas en una terapia de plática, porque aquí no se habla, el caballo no va a hablar. Y en ese aspecto se parece un poco a las constelaciones, donde nosotros estamos interpretando ese lenguaje corporal que habla el 80% y el 20% es lo que decimos con palabras, pero el 80% me lo está Sí. diciendo el cuerpo de la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías tú explicarnos o platicarle a la gente para que lo visualice si no ha tenido esta experiencia? O incluso si no ha tenido la experiencia de constelaciones familiares. O sea, ¿cuál sería el parecido entre una constelación con personas y una constelación o este tipo de ejercicio con un caballo? O sea, ¿cómo lo podrías explicar tú ahí? Ok, aquí lo que hacemos, bueno, el caballo en el ruedo o en la arena donde estemos trabajando, pues todo cuenta, desde la ubicación del cuerpo del caballo en relación al cuerpo del humano, todo. Entonces empiezan a dar información de uno a uno. Si son varios caballos, empiezan así como las constelaciones de humanos, que es que un cuerpo interpreta lo que está sucediendo a nivel subconsciente en aquella parte donde se guarda la información que no conocemos. Entonces, sus movimientos relacionados con el espacio nos dan muchísima información. Sus gestos físicos y la interacción nos dan muchísima información. Entonces, vamos haciendo preguntas y desdoblando todo lo que se tenga que ver para que la persona sea la que descubra al final del día qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, en mis sesiones, en una parte que es mucha observación de todo, ¿no? Del campo, o sea, es literal, observa los caballos, observas todo lo que te rodea en ese momento porque todo cuenta, ¿sabes? Cada mínimo detalle cuenta en una sesión. Ok, entonces lo que hacemos acá es observamos, vamos sacando la información a base de preguntas y ahí es donde entra, es como, por decirlo así, como la parte de psicoterapia, por ejemplo, ¿no? Que empezamos a hacer preguntas y todo, pero después hacemos movimientos físicos para ordenar lo que esté en desorden, ¿sabes? Porque el chiste es sí ordenar, pero es liberar lo que ya no nos está sirviendo, pero llenar ese campo con nueva energía. ¿Cómo? A base de movimientos. El cuerpo mismo le enseña todo el sistema, haces como si fuera como le dicen, como un anclaje, así, tu cuerpo allá afuera de la terapia va a recordar lo que pasó ahí y vas a vivir el cambio fuera del ruedo. O sea, eso es lo mágico, ¿no? Y luego, y todo, vamos, o sea, es ciencia, es medible todo esto, ¿no? Entonces tú puedes preguntarle a las personas, a ti te consta, cómo llegas siendo una persona y sales otra persona. Y aparte ya no hay reversa, no vuelves a ser la misma porque se abre ese campo de conciencia, ya viste, ya te lo mostró el caballo, pero aparte ya lo sentiste, o sea, se integra en Sí. tu cuerpo físico todas las sensaciones y se hacen redes neuronales nuevas. Es decir, empieza a haber sinapsis nuevas y ya sabes, y bajándole la potencia, por ejemplo, te puedo poner, por ejemplo, en una adicción, en el caso de adicción, se le baja la potencia a las partecitas del cerebro que están siempre pensando en la comida, en todo eso, y porque lo potenciamos lo otro. Vamos viendo razones, vamos enseñándole al cuerpo lo otro, lo que sí. Entonces los nodos empiezan a poco a poco achicarse y hasta que desaparecen. Entonces es algo que combina todo, pues, o sea, la energía, la ciencia, en tema constelaciones, como les dicen, o sea, es porque haces los movimientos necesarios
física y energéticamente para que la situación se organice, para que se libere lo que se tenga que liberar, ya sabes. Y el linaje, pues ahí hacemos las representaciones y hacemos las actividades en interacción con el caballo que corresponden según cada caso, ¿no? Entonces, sí me di a entender. Sí, 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 ahí lo que estoy pensando es que a lo mejor alguien que nunca ha ido a una constelación se queda, ¿y eso qué es? ¿No? Entonces, nomás así Sí, como para las personas que no sepan muy bien de esto, es un tipo de terapia que utiliza el lenguaje del alma, el lenguaje del ser, o sea, que no es necesariamente con palabras, y que todo se trabaja a través del lenguaje corporal, de si se le agachan los hombros, de que si se le suben, de que si te pones tenso, de que si el cuerpo se pone flojito, o sea, estamos observando cualquier cambio en el cuerpo de la persona, ¿no? En eso se parece la eso se constelación parece. con el Bien. caballo o el trabajo de interacción con el caballo a las constelaciones, en ese aspecto de los movimientos físicos, De de la los actividad, de a movimientos ver, físicos, me sí, pongo más para acá o me pongo más para allá. sí, Y sí me gustaría también ahí agregar que este punto es trabajo inconsciente. Entonces, este tipo sí, de terapia, yo veo, como, obviamente como yo soy terapeuta de la conciencia, del bla, 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 con otros tipos de dinámicas conscientes, cuando nos apoyamos entre terapeutas oye, ¿sabes que hay algo aquí que no se está hablando o que no se está diciendo? A ver, vamos a la terapia con el caballo, porque eso no me lo va a contar a mí la persona. Capaz que no se lo va a contar a nadie, ¿no? pero quizás el caballo va a ayudarlo a trabajar. Entonces también cuando somos alguna persona que a lo mejor no le gusta tanto hablar, ¿no? Quizás dice, no, no sé qué voy a decir a una terapia, bueno, entonces ve con el caballo, ¿no? A veces Sí, también sí, para los niños que no saben qué traen, sí, pero traen sí, algo, a lo mejor alguna condición de TDA o todo esto que ya sabemos de autismo o de problemas de conducta, tanto de niños como de adultos. Es magnífico esto de es la interacción magnífico. con el caballo, ¿no? O sea, Sí, sí, sí sí, se ven los resultados desde la primera sesión. desde la ¿Tú primera. podrías decir que en una sesión es suficiente? Bueno, yo creo que yo sí lo puedo decir porque yo he tenido de que una sesión para trabajar específicamente un punto y quizás pasan meses en los que ya yo estoy trabajando ese punto que fue en la terapia, entonces no necesito regresar, pero puede haber personas que estén trabajando algún punto, alguna situación en su vida y tengan que ir a unas cuantas sesiones. Sí, 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 de hecho sí es recomendable. Depende hay veces que llegan con muchos temas, quiero trabajar esto y quisiera esto, pero el caballo lo que hace te saca lo más urgente. Les pongo el ejemplo Ok, como si fuéramos una flor, ya sabes, primero se abre la primera capa, caen los primeros pétalos, después los segundos, después los terceros, así. Entonces, puedes una sesión dedicarla a un solo tema, a uno, porque ya no se permite, tu ser mismo no te permite abordar muchas cosas, ¿sabes? Por la perfecto. intensidad, porque hay algo que ver de fondo, ya sabes, precisamente porque está sacando del subconsciente, es donde sale la información a manejar, ¿no? Entonces, a mí me encanta, yo les digo, sí, hay que darle seguimiento, porque liberas algo, trabajas algo, pero siempre en la vida nos están pasando cosas. Entonces, imagínate tú ir quitándote las mochilas, o sea, quitándole peso a tu vida, ¿sabes? Por ejemplo, llegas una vez y trabajas algún miedo que tengas muy profundo, pero resulta que de ese mismo miedo después te provoca un cuadro tremendo de tristeza y no sabes ni siquiera por qué estás triste. Entonces, llegas tú con todos los temas, ahí se trabaja el más urgente y se desdoblan los demás. Entonces, sí, solita las personas dicen, otra vez quiero, o me pasó esto, o quiero afinar algo, ¿sabes? Con los niños, tema conductual, ahí sí, yo les recomiendo que sean más de una vez. Es como, así como vas al ballet, por decirte, o sea, que haya cierta constancia para ver más a profundidad los avances, ¿no? Entonces, sí, y como todo, pues es elección de la persona, ¿no? Pero yo sí lo Claro, recomiendo. Recomiendo. En ok. una, Y, dime. no, sí, perdón que continúa, sí, te iba a decir Ah, no, otra cosa. no. Es decir, en una, estoy hablando tema adultos, ¿no? Ujú. Sanas muchísimo y puedes totalmente liberar ese tema, ¿sabes? En la siguiente ya no tiene relevancia eso que sanaste la primera vez, sigue el otro, Exacto. ¿sabes? Así. Entonces, Sí, así eh, me ha pasado de hecho también a mí, ¿no? O sea, voy, trabajo ese sí, punto y con lo que uno ve durante la sesión,
casi, o sea, no es que oficialmente Fernanda nos deje tarea, sino es que el caballo te dejó tarea porque tú ya viste algo que no habías visto, o incluso uno piensa que, ay, vengo a trabajar esto, y a la hora que veo al caballo, que uno está ya en la interacción, dices, o sea, literal te da hasta risa porque te estás como viendo en un espejo donde el caballo Sí. realmente te está mostrando lo que traes adentro y tú pensas con tu mente que veías a otra cosa. Entonces también existe ese factor sorpresa de que uno cree que va a algo y sale Ah, otra cosa. Eso también es parecido a la constelación. O sea, llega uno a sí. la terapia de constelación de vengo a trabajar esto con tal persona y resulta que lo que traes es algo con tus papás o con otra persona. O sea, Sí. sale otra cosa, ¿no? Entonces Son sí me ha diferentes. pasado también el de que tardemos un tiempo, bueno, en mi caso adulto, ¿verdad? Que haya tardado un tiempo, incluso hasta meses, ¿no? En hacer eso que cambió, esa configuración que cambió. Y también puedo ser testigo y confirmar que cuando uno regresa, el tema por el que fue anteriormente ya ni es relevante, así como dices, o sea, ya ni siquiera aplica. Ya De no. hecho, en nuestra propia película de vida nos damos cuenta que ya no está pasando aquello que estaba activamente presente. Claro, Entonces, sí hay una integración que sucede totalmente, dentro de la totalmente. sesión, pero también eso que se va desplegando después de haber tenido la sesión, que ahí las personas que no ponen atención, pues igual, ay, ya fui con el caballo y X, pues no, es una sesión que hay que estar observando qué Sí. pasó después de que fuiste con el caballo, o sea, y ahora qué pasó en tu vida, y ahora qué soñaste, y ahora qué te están diciendo, o sea, ir uniendo lo que sucedió, lo que nos dimos cuenta, y eso sucede también en cualquier terapia, ¿no? O sea, sí se trata de irlo a integrar a Es el nuestra vida chiste. personal, ¿no? Es el chiste, de hecho, ese es el chiste. Pasa en 1 hora y media, a veces sí nos vamos hasta 2 horas, ¿no? Este, pasan muchas cosas, pero lo importante es que no es tanto lo que sucede en el ruedo, que sí es. El chiste es que pasa fuera del ruedo en tu vida con la terapia. Entonces ahí es donde sí se necesita tiempo para integrar, bien lo dices. Y yo les digo, te van a caer 20, estate Eso. observando afuera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente tu ser empieza a integrar todo lo que vio, todo lo que se movió, todas las piezas se empiezan a acomodar, ¿no? Entonces, sí, tal cual. Y Pareciera, por ejemplo, pareciera, mande, pareciera que, pareciera como si fuera un juego, ya sabes, te ha pasado, pues, lo has vivido. Como hay como una actividades con caballos donde te diviertes, donde te asustas, donde y ay, que ahí queda. No, no queda ahí, sigue, se trasciende, te cambia total. y aparte también esta cuestión de que estamos como viéndonos en un espejo. Creo que esa es la principal diferencia, se podría decir, de otras terapias, que eh, la terapeuta, en este caso tú, no te está interpretando nada. O sea, creo que esto también es importante que lo digamos, ¿no? O sea, no se Claro, trata de hacer interpretaciones. Esa es la no. diferencia de esta Ajá, terapia con respecto a otras, ¿no? Y ajá, tampoco en el caso de Fernanda, en el caso de Equilibre, no se trata de dar reiki con el caballo, no se trata de quitar enfermedades o daños o sea, hacer así una magia, no, no, no ese es el caso. Pues, o sea, el caso no, aquí es algo que sucede corporalmente y ujú, sucede electromagnéticamente ajá, sin necesidad de que tú interpretes nada o de que guíes a la persona a que haga o diga ciertas cosas, o sea, no, eso no, no, nada que ver, ¿no? Por si han no, no, escuchado algunos otros claro. tipos de equinoterapia donde mezclan cosas, aquí no se mezcla nada, aquí es No, puro trabajo de ser a ser, sin de ser meterle así. otros ruidos de otras culturas o de otras terapias, o sea, estamos yéndonos directamente a lo más puro posible, ¿no? Claro. Cuéntanos un poquito de qué tipo de personas o cualquier persona puede ir a una terapia así. Cualquier persona, este, desde niños, desde bebecitos, por ejemplo, con los bebés, bien padre el trabajo se hace. Bebitos, te estoy hablando que he tenido bebitos de 6 meses, ¿no? O sea, entonces es el contacto con el caballo, es yo montada con el niño, empezamos desde abajo, jugamos con la tierra, o sea, ahí nos ponemos en contacto con la naturaleza, no nada más el caballo, ¿sabes? Podemos estar sentados en el suelo y el caballo aquí parado y interactuando con el niño, soplándolo, viéndolo, contemplando todo eso. Pero puede ser hasta un viejecito en silla de ruedas, o sea, no pasa nada, ¿no? Entonces, el caballo es que son maravillosos.
se ajusta a las edades, es impresionante. Puede ir un adolescente no sé, ya sabes, de 16, 17 años, y el caballo se comporta de una manera como es, pero cuando va un viejito, una persona mayor o alguien con alguna discapacidad en silla de ruedas, el caballo es totalmente otro, es un abrazo impresionante, ¿no? Entonces, precisamente porque nos está espejeando, nos está reflejando y está sabiendo químicamente las necesidades del ser. Entonces, ¿quiénes pueden ir? Quien sea. Quien sea que quiera, en realidad, trascender situaciones de su vida con temas emocionales, con temas mentales, con temas físicos, o sea, quien sea. Todos tenemos algo que Sí, alinear, que y sanar. también agregar ahí también parejas, o sea, se pueden ver cuestiones de pareja, Claro, se pueden la ver pareja familiar, niños y niñas con o sin diagnóstico también, ¿no? O sea, no importa si hay totalmente. diagnóstico de algo, no, si tú sospechas que eres autista, ahora que está tan de moda estudiarnos y autodiagnosticarnos, ¿no? A lo mejor no es necesario un diagnóstico externo, sino simplemente directamente ir a trabajar, ¿no? Claro. Con nuestra mente, con nuestro cuerpo, por ejemplo, con cuestiones de depresión, con cuestión de ansiedad, de miedos, de traumas, o incluso de amor propio, si dices, a ver, yo quiero nomás como practicar mi autoestima, o quiero conectarme más conmigo mismo. Entonces también una cuestión de liderazgo, de valor. Me tocó a mí Sí, tener sesiones para algo empresarial, o sí, sea, sí, me sí, tocó sí, tener sesiones para mis objetivos, saber hacia dónde voy, porque yo traía una idea y el caballo también me mostró como qué caminos podía seguir para esa idea. Entonces podemos traer cualquier idea y vamos a cualquier. tratar de exponérsela a Fernanda. A ver, Fernanda, quiero trabajar con esto, ¿no? Y ella nos va a guiar en la forma adecuada para movernos ahí con el caballo, ¿no? Entonces, Sí. La también sesión. contarles que aquí en Hermosillo, ahorita Fernanda nos va a decir dónde está, cómo contactarla, Sí. pero también un poco presumir que lo puedes hacer en cualquier otro lado, porque has trabajado con caballos en otras ciudades donde tú ya conoces esos caballos, te has hecho familiarizada con esos caballos y puedes dar servicios en otras ciudades, ¿no? Cuéntanos un Sí. poco dónde estás aquí en Hermosillo, danos tus redes y cuéntanos también dónde más te podrían encontrar para personas que están en otro lado que no sea aquí en Sonora. Gracias, sí. Aquí en Hermosillo estamos en el lienzo charro, en el lienzo charro sonorense es el que hay. En Caborca también estamos en el lienzo charro, a Caborca vamos 2 veces al mes y pues hemos estado en Tijuana, Mexicali, en Tijuana, Mexicali, y pues mis redes. Mira, fíjate ahorita que mencionas los caballos. No, yo tengo mi caballo terapeuta aquí, mi chorrea toda la vida, ¿no? Pero la condición es para trabajar en otros lugares, para ir a dar sesiones, es que sean caballos que sean sanos de mente y de cuerpo, que no le teman al humano. Entonces, Ándale. es importantísimo, precisamente por la interacción. Acá hemos estado también en las Rivieras haciendo unas sesiones grupales muy padres, con caballos de polo, ¿sabes? O sea, con una energía preciosa y bueno, es mágico también. Entonces, ¿qué buscamos en el caballo? Es que tenga relación con el humano, que no le huya al humano, que no le tema al humano para que en algún momento no se tenga que defender de él, ¿sabes? Es decir, que no tenga ningún trauma, que esté sano del cuerpo también. Ujú. Entonces, como les digo, aquí me encuentran al servicio, estamos en el lienzo charro, pues esto es bajo agenda, me pueden contactar en equilibre-caballos en Instagram o en mi celular, lo doy. Si Sí, quieres, mi número. de todas formas, ahí se los ponemos o nos pueden pedir la info para hacer Sí, su piden la cita. info. Sí, 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 y sí es bajo agenda, ¿no? Sí, sí, vamos programando las sesiones. Es bien padre, es bien bonito. Para las parejas, ni platicamos, Uta, en las parejas trabajan los caballos precioso, en los temas familiares. Entonces, nos podemos mover, claro que sí, siempre y cuando sepamos, pues, qué caballos son con los que vamos a tratar, como en el caso de Tijuana, Mexicali, ¿no? Trabajamos en lienzo charros allá, pues caballos bien padres, hermosos, experiencias maravillosas. En Mexicali también en un rancho, en el Pinchi Rancho, con caballos espectaculares, así se llama.
Y eso básicamente es eso, que el caballo esté sano, ¿no? Y que esté el espacio adecuado para hacerlo. Claro, aquí nos comunican, vamos a saludar a los que han estado ahí conectados con nosotros, que han hecho comentarios. Gracias a Mirna, Kizona, Nadia, a Pauli, que dice que emociona escucharlas, que ya quiere ir. La Toki Nadia Burgos dice, soy testigo del poder de esta terapia con un cambio radical súper recomendada. Está Connie, está Gracias. Ali. Ali también dice, soy testigo de la magia y ciencia en este tipo de terapias con varios terapeutas. Fernando es la mejor. Ay, También, gracias, te amo. también Nadia dice, aparte Fernando es una terapeuta muy fabulosa que atiende de ser a ser con mucho amor. Mm, Eh, Dice Pauli, ¿cuántas sesiones se recomiendan o cómo funciona? Ya lo dijimos, Pauli, más al principio del en vivo, pero puede ser cualquier número de sesiones, o sea, dependiendo de cómo se sienta la persona, va a haber cosas que se trabajan en una sesión, va a haber otras que lleven pues más número de sesiones, ¿no? Dice Pauli, ¿se vale que nos cuentes alguna experiencia de las más impactantes y transformadas que has visto o tenido? Pues sí, sí se vale. Yo creo que de las más significativas fue cuando yo nunca me había subido al caballo, ¿ok? O sea, siempre las terapias con Fernanda habían sido abajo, ¿verdad? Habían sido interacciones abajo, haciendo cosas con el caballo para diferentes cosas que yo estaba trabajando, ¿verdad? Y en X sesión, esa que fui para descubrir algo, ¿verdad? Era una sesión ahí, pues había otras personas también, Era pero grupal, ajá. era grupal, pero yo estaba trabajando con específicamente una persona, ¿no? Entonces, a la hora de estar trabajando en el equipo, a la hora de subirse, había una dinámica donde uno se subía al caballo y la otra persona pues te guiaba, ¿no? Llevaba tu caballo y tú confiabas en el caballo y en la persona. Pero entonces ahí a mí se me activó un trauma que tenía infantil porque la última vez que yo Sí. estuve arriba de un caballo, yo me había caído de ese caballo. Entonces yo no capté que mi cuerpo iba a traerme todo el trauma Ajá. de una. O sea, me los trajo de una en cuanto me senté, ¿no? Empezaron a pasar cosas a mi cuerpo que yo no estaba entendiendo, que esa es la reacción del trauma, ¿no? Cuando el cuerpo tiene un recuerdo, una memoria. Entonces, fue algo tremendo que me empieza a suceder ahí en el cuerpo y yo empiezo pues a respirar, a tratar de estar en conciencia, nomás Sí. como viendo qué estaba pasando, pero quien ha tenido alguna experiencia traumática o de accidentes me va a poder entender. Cuando eso regresa, puede darte como casi un ataque de ansiedad, sientes que te vas a Sí, morir, que algo muy sí, sí, malo va sí. a pasar, ¿no? Entonces Sí, estaba yo en ese momento y pues empecé a llorar, empezó a salir todo eso y para mí fue pues muy diferente toda mi interacción después de esa sesión, porque cambiaron muchas cosas dentro de mí, cambió la relación con la persona con la que estaba haciendo ahí la sesión, o sea, realmente fue algo inolvidable lo que sucedió, porque a mí sí. se me estaba liberando un trauma muy importante, que pues sí requería el trabajo también de la otra persona y todo, y algo pasó ahí donde tuve que hacer ese trabajo sola y luego ya tú me ayudaste, ¿no? Entonces fue como muy fuerte para mí, Fue muy, específicamente esa, ¿no? Pero hubo sí, otras que hicimos con amigas, o sea, otro tipo de sí, experiencias, a lo mejor no traumáticas y no de llorar, o sea, no todo es tan intenso, pero claro. específicamente esa, como dice Pauli, una impactante, para mí fue eso, el impacto de darme cuenta de lo que me estaba pasando a mí y cómo se fue superando eso hasta que me sentí bien tranquila y pudimos hacer y ya pude caminar y ya como que se liberó aquello, Ujú, todos esos recuerdos, todo ese trauma que se vino de ese accidente, se ujú. fue liberando, cambió mucho la relación y las siguientes terapias que hice con caballos ya no pasó nada de eso, ¿no? Pero Claro, obviamente claro. el cambio interno fue bien fuerte, o sea, cambiaron Sí, decisiones, cambió la forma en la que estaba viendo a la persona y todo cambió, porque ahí se notó en esa escena, ¿no? De cuando más estaba yo requiriendo algo, específicamente ahí, pues, ¿no? Si se daba o no se daba, pues esa también era una señal, ¿no? De qué estaba pasando ahí. sí. Entonces, creo que esa es de las más transformadoras que he tenido. También la última, no recuerdo si fue la última o la penúltima que tuve,
¿te acuerdas que yo iba según yo a algo y había determinado un orden específico para esto voy a hacer, ¿no? Ok, vamos a Ajá. ponerlo así. Y que el caballo, en lugar de irse a seguir mi orden mental, el caballo determinó otro orden, ¿verdad? Ajá. Entonces digo, wow, pues el caballo mismo me está diciendo desde mi ser que primero debería hacer esto y no aquello que yo pensaba Ajá. con mi mente, ¿no? Entonces también está muy suave para descubrir que tu mente dice para un lado y tu corazón, el caballo, te ayuda a que veas realmente tu ser hacia dónde va. Sobre todo cuando no tenemos tan calibrado esa intuición de para dónde, para acá o para acá. ¿No? Entonces el caballo Ajá. siento que sí también ayuda a calibrar la intuición, o por lo menos eso Totalmente. me ayudó a mí, ¿no? Dice, Totalmente. ay, está Gladys también, dice Jaja, dice, para mí también me sentí excluida, dice, yo no me fui. Ella sintió que más bien se hizo a un lado, pues no, porque estaba sucediendo la terapia y pues tú como terapeuta ella te dio el lugar, ¿no? Que finalmente eso también nos dice algo, ¿no? Cuando Gladys, es que Gladys me acompañó en esa terapia, ella era la persona que estaba ahí. Sí, Entonces, en el momento en que ella toma esa decisión de darte prioridad a ti, porque, es que ella es la terapeuta, ella está también mostrando algo, ¿no? Y de la misma claro, forma tú, claro. que estás viendo que tu cliente está en catarsis, y que su pareja no estaba a lo mejor pudiendo sostener esa catarsis, entonces tú tuviste que entrar, como ha Sí, pasado sí, también sí. en otro tipo de terapias, donde no podemos dejar al Tienes cliente tiempo. solo que está en catarsis, ¿no? Independientemente de la Claro, decisión de la otra persona, claro. en este caso mi pareja, que era Gladys, tuviste tú que entrar al quite a sostener un poco esa catarsis, pues que no Sí, estaba siendo sostenida en la dinámica, ¿no? Entonces sí es muy importante que cada quien lo vive diferente. En este caso Gladys lo vivió de esa forma sí, porque ella estaba haciendo su claro. trabajo de mantenerse en su lugar y de no dejar que nadie la quite de ningún lado. Y ella también hizo un trabajo ahí de quitarse o de no quedarse, ¿no? Entonces también estamos dándonos cuenta, independientemente de si alguien se siente incómodo o no, estamos dándonos cuenta de algo que está sucediendo adentro. O sea, ¿por Sí. qué le das el lugar a alguien más? No, es que ella es la terapeuta. Es lo mismo. Tanto si yo te So- doy más importancia a ti siendo que tú eres la terapeuta, sí, pero es mi terapia, ¿no? O sea, sí, es importante nosotros como el cliente saber que el terapeuta, su prioridad, y yo como terapeuta también, ¿no? La prioridad va a ser lo que le está sucediendo al cliente, ¿no? O claro, sea, y claro, sostener siempre, ese proceso, ¿no? claro. Independientemente de por qué se tomó cualquier decisión de irse, quedarse, moverse, eso ya está revelando cosas del inconsciente de los De que la... están participando, Sí, sí, ¿no? sí, 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 definitivamente sí. Y Dice fíjate que, Pauli, a ver, perdón, es que tenía una pregunta aquí. Paulina dice, y para Fer, ¿cómo comenzaste en este camino? Sorriendo muy curiosa, dice, me encanta el tema. ah, Gracias por compartir. ¿Cómo fíjate, comenzaste este gracias. camino? O sea, sí. Ok, en la vida del caballo, pues yo nací amando los caballos, ¿no? O sea, desde todo. El aroma, la belleza del caballo, es todo, me imponían bien tremendo, ¿no? Pues soy de Caborca y familia ganadera y así, entonces pues era una parte como muy vital en mí. Pero pasaron los años, yo me vengo a estudiar a Hermosillo y con mis primos, con mi familia de acá, me invitan a participar en una escaramuza charra, mis primos charros, precisamente ahí en el lienzo charro, eso fue en el 98 por ahí. Entonces ya empiezo yo a interrelacionarme, ¿no? Con el caballo, pero como compañero de deporte, era lo que yo veía. Entonces, bueno, fueron avanzando los años, llega chorreado a mi vida hace veintitantos años, siendo un chamaquito, o sea, él tenía dos. Entonces, 2 añitos, traviesísimo, o sea, como le decimos a los de caballos, pajarero, o sea, se asustaba con todo. Y empiezo a integrarlo al equipo, ¿no? Yo novatona y él también, pues hacíamos explosión los dos, o sea, nos peleábamos horrible, nos amábamos, me refiero a nos peleábamos porque me sacaba el tapón a mí, ¿sabes? Pero bueno, una belleza, o sea, me hizo enfrentarme a mí, pero con el enfoque deporte, que si no giraba bien, que si la mano no la sacaba del lado que debía, todo eso. Pero un buen día en mi vida pasa un suceso tremendísimo, que es el fallecimiento de un ser muy amado, de mi tía de ella. Entonces, pues fueron meses de mucho impacto emocional para mí. Me habían pasado, pues, la tristeza después me di cuenta que era lo de menos, por así decirlo. Entonces yo iba a montar a mi caballo en las mañanas para después irme a trabajar. Pasa que ese día en especial
lo sacaba a que retosara, a que brincara, a que se revolcara y así. Ese día en especial, el caballo no se me separaba, se quedaba conmigo a un lado y yo todavía lo empujaba chorreado, ándale, córrele, porque ya me tengo que ir, ya sabes, revuelca, te brinca, sé feliz. No se me quitaba de un lado. Entonces me siento en la orilla del ruedo, en la bardita, y ahí estaba conmigo, no se movía. Entonces a mí me empezó a dar como mucho sentimiento, algo, así como tú dices, entré en catarsis, así, no, me explotó algo bien duro y empezó como a llorar, no a llorar, a bramar, ¿sabes? Sentía que se me iba a salir al pecho, temblaba y el caballo ahí, no se movía. O sea, no se movía, no se me despegaba, pues entonces lo que hago yo, y totalmente suelto el chorreado, no traía freno, no traía montura ni nada, me monto en él, me subo así como andaba y el caballo se queda, yo ahí empiezo, o sea, tuve todas las sensaciones del mundo, me sale una rabia inmensa que yo traía en ese momento, el dolor de su partida, estaba enojada con ella porque se fue, ya sabes, mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo, es todo eso en un rato, ¿qué te digo? Me perdí el tiempo, perdí la noción del tiempo. De hecho, una personita que trabaja ahí hasta la fecha, ahí está con nosotros, me fue a vigilar porque yo creo que estaba llorando demasiado recio o no salía como normalmente, caminando bien a gusto con el caballo, ¿no? Oye, sin Entonces, querer hasta queriendo, esa persona hizo lo que tenía que hacer, ¿no? que lo que Ayudar tenía a que hacer. sostener ahí contigo. Totalmente, totalmente. Yo en lo que pude abro el ojo y veo siento su presencia primero y lo veo parado ahí vigilando y luego veo que se va, todo prudente, todo mago él también a saber que yo estuviera bien, ¿no? Pues sin saber cuánto tiempo estuve así, de pronto me empiezo a tranquilizar, tosía muchísimo, ya sabes, cuando liberas energía así como que vas a vomitar, muchísimo, muchísimo. Entonces me empiezo a integrar, el caballo empezó como que ya a ponerse más, como más alerta porque se había aflojado junto conmigo al grado de soltar su cuerpo, el cuello estaba abajo, yo estaba abrazada de él, ¿sabes? Y sollozaba, entonces hasta que, ¿cómo supo él que yo ya estaba bien? Cuando me dio señas de, ay, ya, se integró él, me bajo del caballo, lo abrazo, lo beso y empezó a correr como loco, o sea, lo que normalmente hacía. Entonces yo dije, ¿qué me pasó? Y ¿Qué me pasó aquí? empiezo, ¿qué pasó? Es mi amiguito de charrería, es mi, ya sabes, pero esas partes, esas fibras de mí nunca las había tocado él, ¿no? Entonces, ¿cómo supo desde que yo llegué? Y su reacción conmigo fue diferente. Yo ya venía muy triste, ¿sabes? Yo sin decir nada, solito me lo sacó. Entonces empecé a indagar, a estudiar. Decía, los caballos son más que compañeros de deporte, son más que belleza, son más, aquí hay algo más. Me fui dando cuenta, en especial, pues por ser mi caballo que le ponía toda la atención del mundo, cómo se comporta él con el hermanito de una de las niñas de la escaramuza que el güerito tenía parálisis cerebral severa. Entonces era otro caballo cuando estaba con el güero, pues era o totalmente, le ponía la cara al caballo, se la ponía el cuerpo del niño y el niño empezaba a querer desdoblar las manos y yo lloraba. Yo decía, ¿qué es esto, no? Entonces así empecé. Así empecé, pasaron los años, tuve que vender a mi caballo, después regresa a mi vida cuando yo ya estaba, ya estaba más entrada, por así decirlo, en el tema terapéutico, en la magia del caballo. Regresa a mí, fíjate, nacimos para estar juntos. Y así, entonces estudiando todo, desde la vida del caballo, la comunicación con el caballo, entre humano y caballo, ¿sabes? Es un lenguaje muy particular que hay que aprender. Y pues estudié psicología, ya había estudiado psicología y no sabía para qué. O sea, yo decía como, ¿por qué estoy estudiando? Para darle en la contra a todo normal, ¿no? Con mi apellido. Entonces, después conecté, era para esto. O sea, y hoy la carrera terminada, y era para esto, ¿sabes? Se me fueron dando las circunstancias benditas circunstancias para yo llegar a donde estoy ahora. Mucho estudio, sí, mucha dedicación, sí, tropezones durísimos, he cambiado de piel muchas veces, ¿sabes? Oye, Hemos personas descubierto. que te copian, sí. Yo También, también claro, tuve amigas siempre. que me han copiado el nombre también.
O sea, de todo. De todo, o sea, no ha sido un camino sencillo y qué padre, porque en lo no sencillo me ha enseñado muchísimo, ¿no? La Oye, experiencia de uno a uno. dice Pauli, está increíble esta historia, Fer, me vuela la cabeza y se me pone la piel chinita, cómo las cosas que son para nosotros se muestran solas y si Se estamos muestran dispuestos a solas. verlas, ¿no? Sí. Me puse Qué chinita, mi padre. Pau. Sí, es así, o sea, de literal contra viento y marea, ya sabes, pero siempre, yo siento que cuando llega ese punto de coherencia, cuando realmente sabes lo que amas y lo vives, lo emanas, ya sabes, no hay nada que te quite de ahí, ¿sabes? Cuando uno está al servicio, cuando uno es bueno en lo que es, porque se aporta a uno mismo primero, uno tiene que hacer el trabajo para adentro y de adentro para afuera. Entonces, yo tuve que ahondar en mis procesos personales, como les digo, pues piedritas o piedrotas en el zapato me enseñaron a ser más sensible, mil cosas, y así se me fue acomodando la vida, pero porque yo cada vez estaba sintiendo ser más coherente y más coherente. Y cuando caigo, que todos caemos de pronto, yo voy y así, aunque no tenga sesión ese día, yo me voy para allá, inmediatamente siento como mi mente y mi corazón se ponen de acuerdo, ¿sabes? Y mi acción, todo, ¿no? Entonces, pues dije, es que qué mejores compañeros en mi vida que estos señores caballos, maestros Claro. caballos, pues. Maestros de la coherencia. Y esa es una clave, Maestros lo de que la estás clase. diciendo, porque si hay una persona que quiere probar esta terapia, pero está escéptica o tiene dudas, entonces va a estar desacreditando cualquier movimiento. Ah, no, es que si sopló el caballo es porque había tierra y no porque yo tenga nada que ver con él. Y ese es un problema, pues. O sea, si negamos cualquier señal, entonces esto no es integral. Por eso es muy importante que sea integral para que sea coherente. Entonces, cualquier señal, que si movió la oreja, que si sopló, igualmente me atrevería yo a invitarlos a todos ustedes a que observen su cuerpo, cualquier cosita, o incluso si tienen una mascota, observen Sí, qué exactamente está haciendo la mascota o el pajarito y no negarlo, porque si lo niegas, te estás negando a ti mismo, estás negando sí, un aspecto de ti mismo, ¿no? Entonces, al tú permitirte y soltarte y conectar de esa forma, se abrió también ese canal que era para ti, ¿no? Como sí, que era sí, parte sí, de lo que tú vienes a este planeta, ¿verdad? Pero te lo permitiste, pues sí, no hay que ignorar las señales. Si tenemos la oportunidad de tener una quimioterapia, yo les recomendaría que la tomen integralmente, o sea, que tomen todas las señales que vean ahí, que no todo nieguen cuenta, ninguna, porque todo ustedes cuenta. mismos, los que la han llevado y sepan que ya han sentido cosas, si han negado algo, ahí mismo uno se queda atorado, en eso que uno niega. Entonces es preferible una aceptación radical de lo que me está mostrando el caballo, ¿verdad? Para llevarlo a la realidad. O sea, lo Sí, acepto totalmente, porque si no, entonces hay algo que se nos va a quedar ahí fuera de esa claro, totalidad, ¿no? Entonces, claro. sí, sí es muy importante esa parte también. Una anécdota que yo quería contarles que la tuvimos Fernanda y yo y Nadia, ¿no? Cuando fuimos a hacer nuestro trabajo de las Darmagas, teníamos nuestro proyecto y todo, entonces estuvo muy Ajá. divertida esa sesión porque la orden era que íbamos a hacer algo ahí, pero no íbamos a hablar. O sea, es como aquí, ¿no? Siempre se habla, entonces eso me llamó mucho la atención, que aún sin hablar, nosotras pudimos hacer aquello, o sea, como si realmente estuviéramos telepateándonos. Entonces, Sí, también no solo descubres cosas con el caballo, sino que van tú y tus amigas, o tú y tus colaboradores de la empresa, o tú y tu pareja, o tú y tu hijo, tu hija, y descubren algo de la dinámica de esa ah, familia, de la dinámica de esa pareja, o sea, algo que normalmente hacemos en la vida diaria, pero no nos estamos dando cuenta que lo hacemos. A la hora de hacerlo aquí con el caballo, se evidencia dónde está el problema, ¿no? sí, Que a veces esa es totalmente. la parte que no siempre se acepta o no todos la aceptan, ¿no? Cuando se evidencia ahí, porque a veces es incómodo eso que sale, eso que ves ahí, dices, o sea que esta persona a la primera se va a ir, o a la primera le va a ceder el lugar a alguien más, o al revés, o sea que estas personas ni siquiera necesito hablar con ellas porque me están entendiendo. O sea, uno está descubriendo algo de la otra persona y del vínculo. O sea, esta persona a la primera me va a dejar. Esta persona cuando yo esté así de mal se va a ir. O sea, cuidado, ¿no? O sea,
también vamos a descubrir quizás cosas incómodas o dolorosas, cosas que quizás sí nos van a hacer llorar de yo no hubiera pensado, yo pensé que contaba con ella o yo pensé que contaba con él, Sí, ¿no? Cuando, güey, pues no cuentas, mejor dedícate a lo tuyo, y no hay enemistad, o sea, no quiere decir que vamos a salir mal o peleados con alguien, no, pero sí te das cuenta de cosas que, wow, esto o lo trabajamos o esto pues no va a funcionar. O sea, también ajá, puede evidenciarse algo que no está funcionando, ¿no? Entonces no quiere claro. decir que ya, todo es solución. Pues no, a veces va a haber que evidenciar un problema también, entonces Es- no tenerle miedo, ¿verdad? A evidenciar tanto problemas como soluciones y pues ponerle toda nuestra, pues todo nuestro ser, toda nuestra mente, todo nuestro cuerpo, ir claro. dispuestos, ¿no? Como en cualquier terapia, ir dispuestos a trabajar, dispuestos a ver, dispuestos básicamente a darnos cuenta de algo, ¿no? Que no habíamos Sí. visto antes. Y casi siempre, es exactamente como le decís, y casi siempre sí es incómodo, pero imagínate amar la incomodidad, de ahí sale el gran cambio, pues cuando uno acepta, de verdad lo ve y duele a veces verse uno, a veces da mucho coraje ver esos aspectos de uno mismo, ¿sabes? Que normalmente nadie te los dice o que si te los dicen tú los bloqueas y todo eso. Ahí, fíjate, pasa algo bien hermoso porque a pesar, por así decirlo, del no quiero ver, que es cuando tenemos una telota aquí que muchos le decimos ego, lo que sea, o que te pones tu blindaje en defensa propia, puede ser. A pesar del que no quiero ver, siempre, siempre, siempre se te mueve algo que hace que te des cuenta. A mí no me ha tocado ni una experiencia en mis sesiones que la persona no resuelva por sí misma algo, aunque llore, aunque, sabes, hay personas que me mareé, es que siento que voy a vomitar, ¿no? Ok, dale, vomita, te esperamos, no pache nada. Aquí todos, ¿me entiendes? Siempre cuidando, obviamente, pero Ujú. es saber, es rompiendo esa barrerita de lo incómodo, de la maestra incomodidad, puta, se te abre el campo. Entonces, siempre les pido yo, no hay reglas, pero siempre les digo, el juicio, el autojuicio, hay que dejarlo afuera, ¿sabes? O sea, a veces en el ruedo somos nuestra única, nuestro único bloqueo, nuestro único trinca que saltar, haz de cuenta, ¿no? Entonces, eh, cuando uno deja el juicio fuera, la magia sucede sí o sí. Nos duele, claro, porque pues es incómodo lo que ya no nos está funcionando. Y sobre todo cuando va en proceso de salida, ya sabes, o sea, cómo se vive eso, ¿no? Pero al final del día esto termina en amor, en coherencia, ¿sabes? O sea, acompañamos esa parte tan vulnerable y pues agradezco mucho la confianza que han tenido las personas, que tienen las personas que llegan conmigo, porque de verdad uno se pone muy vulnerable. Yo como terapiada también te pones muy vulnerable, ¿sabes? O sea, entonces cada proceso es distinto, hay quien tiene más facilidades de querer ver, hay quien no, pero el resultado siempre es eso, pues, es ese Claro. darme cuenta, ver esa parte de mí que negaba y que ahora la Ujú. veo, y ya cuando la ves, es como decimos, ya cuando prendes la Ya luz, del ya otro viste, lado. ya no te puedes hacer, ¿no? Y eso pasa, Claro. es algo muy real y muy tangible, pues, ¿sabes? Dice Entonces, Pauli, me encanta este recordatorio, esa barrera de la incomodidad siento que aplica para todo en nuestra vida. Y sí, Pauli, sí, porque aún después de la terapia, lo que uno descubrió ahí va a llevar acciones, va a llevar decisiones y esas también son incómodas, ¿no? Imagínate que va una pareja a la terapia y ahí se da cuenta que pues que esa persona está abandone y abandone y abandone y no se está quedando. Entonces, a lo mejor ahí la persona que tanta fe le tenía a esta otra persona, a lo mejor ahí se da cuenta, esta persona o sea, no va a ser esa persona con la que voy a ir a salir adelante, porque no está levantando, ¿no? Entonces también a veces lo que nos vamos a dar cuenta es que esta persona no va a hacer equipo conmigo, porque sí, se está yendo sí, una y otra vez, ¿no? sí. O no está haciendo la tarea una y otra vez. Entonces es Ajá, como, bueno, ¿no? Me estoy sintiendo sola una vez más, entonces esa persona dice, bueno, entonces no es mi equipo o no es mi pareja esta persona, mejor sigo sola, ¿no? claro. También sucede, pero también sucede cuando, oye, no podíamos llegar a acuerdos o no había comunicación en ese equipo, en esa amistad, en esa pareja y de repente gracias a esa interacción
ya están hablando mejor, ya como que toman acuerdos, ya como que Claro, hacen cosas juntos. Y entonces claro. ese vínculo, esa interacción que tuvieron con el caballo, se empieza a llevar a la realidad. Entonces, tanto cuando hablamos de que vamos nosotros solos a una terapia, como cuando vamos con familiares o pareja o otras personas, pues vamos a tener que poner ese factor, ¿no? Que nosotros podemos estar sintiendo cosas y viendo cosas, como me pasó también a mí, Ujú. aquí con Gladys, ¿no? Que ella vio otras cosas y experimentó otras cosas Claro, y el resultado para ella va a ser completamente diferente de acuerdo a lo completamente que distinto, cada quien sí. quiso ver de sí mismo y de la otra persona y de la interpretación que haga, porque aquí viene lo peligrosito, lo que se hace con el caballo es lo que se hizo ahí sin meter la interpretación. Pero si uno empieza a meter la interpretación, ahí sí podemos empezar o a enredar cosas o a cambiarlas. Es preferible no meterle demasiada interpretación, simplemente dejarlo en lo que sucedió ahí. Ujú, ¿Sabes? ujú. Sucedió que yo estaba acá y tú estabas acá, o el caballo hizo esto y esto. Pero esto quiere decir que ahí sí ya corremos peligro si nos ponemos a inventar interpretación. Es Ujú, nada más lo que está ahí, dejar que se mueva ujú, dentro nuestro, ujú, ¿no? ujú, ujú. Sin tratar de dilucidarlo con la mente, sino más bien que sea del ser Del y que ser. del ser suba la energía ay, creo que va por aquí, ándale, así algo más Mm, como revelación, ¿verdad? ajá. Sí, sí, sí. Y sí, definitivamente cada quien ve la vida a través de sus propios lentes, ¿no? Entonces sí, sí hay que tener mucho cuidado con eso, porque definitivamente una sesión para cada ser que va, por ejemplo, una sesión grupal, para cada quien es una historia totalmente distinta. Perciben al caballo de maneras totalmente distintas. Por eso ellos Y es para mismos algo, ajá. es para algo. Por eso ellos mismos, aquí nada más el acompañamiento que damos, que doy en este caso, es para llevar a que la persona descubra esa parte que no está queriendo ver, ¿sabes? A base de preguntas, pero no es llegar a decirle, mira, te está pasando esto, no, nada. O sea, simplemente se interpreta así el movimiento del caballo. Hay veces que no ven, la personita no ve el movimiento del caballo o no lo toma en cuenta porque obviamente la mayoría de las personas no saben nada de caballos, ¿no? Entonces, que Exacto. si la pata, que si esto, yo ya empiezo yo a valerme del lenguaje del caballo para empezar a hacer preguntas a la persona. Entonces, ¿qué pasa? Solito uno resuelve, ¿sabes? Como en esa relación de ser a ser. El caballo te está diciendo, descúbrelo, estás viendo, ¿no? Entonces, lo demás es integrar la información que el caballo te brinda. Y pasa eso, por ejemplo, cuando el caballo se te acerca nada más a estar y se pone en una parte de tu cuerpo y está a veces hasta como echando mordidita o resoplando, déjate querer. O sea, ahí hay algo que está trabajando en tu cuerpo o en tu centro energético, depende de dónde se pone, pero y empieza, como les decía hace rato, o sea, sin estarse moviendo el caballo para todos lados, ese día decidió estar contigo, hacer eso, eso era lo que urgía. Entonces, ¿cuántas veces me ha tocado presenciar he tenido la fortuna de ver esto, como de pronto está resoplando en el corazón y la persona empieza a llorar y se está desprendiendo consciente o inconscientemente de algo que traía atrapado, que puede no tener un nombre en específico, simplemente está sacando esa emoción que estaba en esa área, como a través del llanto, personas que empiezan a toser, ya sabes. Mm, Es decir, que no iban a eso en especial y el caballo detectó eso, actuó él de uno a uno con ese ser y sucede esa liberación de energía, pues. Entonces, pues es mucho lo que se mueve, es muy amplio esto, ¿no? Entonces, yo los invito a vivir la experiencia, es algo maravilloso. Los caballos, pues aparte de bellos, ¿y qué les voy a decir, no? Yo la más fan de ellos, ¿no? Pero la presencia de un caballo es algo hermoso, es algo que te llena, ¿sabes? Te llena de bienestar. ¿Qué es? ¿Quién sabe? De bienestar te sientes bien al estar ahí. Entonces, Eso es seguro, eso es seguro. Anímense. Fernanda tiene muchos años de experiencia, yo creo que más de 10, ¿verdad? ¿Cuántos no sé si los has sí, contado? Pero empezamos 9, sí, ya fíjate, en el ya 17 casi empecé, 10. sí, Entonces, sí, pues, felicidades porque sé que estás caminando, vas adelante,
Desearte obviamente que sigas, irradiando, repartiendo tu amor, tu terapia. Gracias, obviamente, por estar aquí, por estar en mi vida. Y gracias a todos los que nos acompañaron, a Pauli. Va a quedar aquí grabado para que lo puedan ver. Aquí por si alguien se acaba de unir. Aquí Nailea y el Renan también. Entonces, Ay, gracias a todos. Gracias, Fer. gracias. Ya saben, encuéntrala aquí, Equilibre, piso, caballos, ¿no? Equilibre, Guión bajo guión caballo. bajo, caballos, aquí en Caballos. Instagram. Ajá. Y Fernanda Contreras Mérida también la pueden encontrar ahí por el Facebook y por aquí también por las redes. Y Ajá. ya si se les antoja una parte 2 que hablemos de algo específico, díganos aquí en los comentarios si tienen preguntas y todo, chance y hasta podemos hacer una parte 2 o otro juego. Luego estás Ok, invitadísima aquí. Ya sabes que puestísimo. es tu espacio, es nuestro espacio. Gracias. Y pues gracias a todos. Nos vemos a la próxima, en el próximo Gracias, juego. Lila, gracias por tu programa y bueno, haces crecer corazones también inmensamente. Y a todos los que estuvieron, un fuerte abrazo, bienvenidos a Equilibre. Cuando gusten, estamos al servicio. Thank yous, Sí que thank yous. sí. Me Gracias a encantó. todos. Te A mí amo, nos también te amo. amo. Los amo. Gracias. Gracias. Bye. Bye.